Hola, hola mis queridos pupilos, en esta ocasión vamos a retomar lo que es introducción al pseudocódigo. Se van a dar cuenta en este video precisamente que así como vimos en un video anterior sobre lo que es la introducción a los diagramas de flujo, al igual que en los diagramas de flujo se tienen 4 distintas estructuras, es decir, 4 distintos algoritmos para resolver los problemas de acuerdo a 4 formas de resolverlo. Lo mismo pasa con el pseudocódigo. En este video pues veremos esas formas, cómo son. Sí, para esto pues cabe aclarar que pues los pseudocódigos pues es una estructura precisamente en donde son instrucciones muy parecidas a lo que sería un lenguaje de programación. Cuando uno aprende precisamente el pseudocódigo, ese pseudocódigo lo puede pasar en automático en cualquier lenguaje de su preferencia. Así que daremos inicio, comenzamos. Para dar inicio a lo que es pseudocódigo, retomaremos el concepto y decimos que pseudocódigos son instrucciones que llevan una secuencia lógica de pasos para la solución de problemas. Es decir, cuando uno aprende a crear pseudocódigo, prácticamente estamos creando una especie de código, solo que en vez de un lenguaje en específico, nuestro lenguaje sería el lenguaje natural. Son instrucciones, ¿sí?, por las cuales el pseudocódigo, al igual que los diagramas de flujo, pues manejan 4 tipos. Para esto, pues nosotros, ¿qué requerimos conocer o saber? Para simular esas instrucciones y que éstas puedan ser asociadas a algún lenguaje de programación, requerimos la primera, que es escribe, ¿sí? Con esta instrucción, escribe, vamos nosotros a poder escribir precisamente mensajes, que estos sean mostrados, a poder hacer que se muestren valores, ¿sí?, a que se muestre el resultado de una operación, etcétera. Para ello también tenemos su contraparte, es decir, ¿qué otra instrucción requiriéramos nosotros para poder leer esos datos? ¿Sí? Poder escribir esos datos desde el teclado, es decir, que el usuario de esos datos. Y para esto decimos que escribe, dice, es una instrucción que muestra un mensaje o muestra un resultado. Tenemos esta en la contraparte, leer. Estas dos instrucciones son instrucciones básicas que nos van a ayudar precisamente para dar de entrada los datos, para escribir mensajes, para escribir resultados, etc. Dice que leer es donde se guarda el valor cuando se ingresa por el usuario. Y tenemos este último, que es calcular, es decir, cuando hacemos procesos aritméticos o matemáticos. Dice aquí que es donde realizamos precisamente procesos aritméticos o matemáticos. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque ya en pseudocódigo o en programación no es lo mismo una operación de suma, resta, multiplicación y división a una elevación al cuadrado, una raíz cuadrada. Ya son procesos matemáticos. Por eso se hace esta gran diferencia. Para ello, así como en los diagramas de flujo, ¿sí?, tenemos los diferentes tipos de pseudocódigo. Tenemos los pseudocódigos básicos. Tenemos los pseudocódigos condicionales. Al igual que en los diagramas de flujo, tenemos condicionales simples, condicionales compuestas y condicionales múltiples. Luego tenemos pseudocódigos por repetición. Tenemos
el ciclo de iteración, ciclo de condición de entrada y ciclo de condición de salida. Y tenemos el pseudocódigo por módulo. Si se fijan, estos tipos de pseudocódigo son su equivalente a los diagramas de flujo. Tenemos los diagramas de flujo básicos, condicionales, los de repetición y por módulo. ¿Sí? Entonces estos serían su contraparte. ¿De qué tratan cada uno? Ahorita a continuación vamos a mostrar. Iniciamos con los pseudocódigos básicos. Su estructura, es decir, su algoritmo. ¿Qué lleva? Todos tienen su inicio, se tiene su declaración de variables, tenemos la instrucción donde ponemos el mensaje, tenemos la siguiente instrucción que es en donde ya por medio de una etiqueta, de una variable que ya vimos y explicamos en otro video, donde para darle el valor, luego tenemos la siguiente instrucción que nos va a ayudar a calcular. Aquí lo estoy poniendo de dos maneras. ¿Por qué? Porque le decimos, si sumamos este valor más este otro valor o el mismo valor, guárdalo, asígnalo en esta otra variable o este otro valor. O bien, también se puede representar de esta manera. El resultado de la suma de estos dos valores, asígnalo a este otro valor. ¿Sí? Aquí donde dice valor, vamos a poner variables o valores según sea el caso. Y luego tenemos otra vez esta instrucción que se escribe para mostrar el resultado. Si se fijan, si queremos poner un mensaje, lo ponemos entre comillas, separado de una coma y ponemos esa variable que va a contener ese valor. Esta sería la estructura básica y obviamente si tiene un inicio, tiene un fin, al igual que en los diagramas de flujo. Como ejemplo, utilizando el pseudocódigo básicos, tenemos muestra el mensaje hola mundo. Este ya lo hice en el video anterior de diagrama de flujo, en donde decimos inicio. Yo aquí estoy declarando una variable que se llama mensaje de tipo cadena, es decir, de tipo alfabético. Tenemos la instrucción escribe, es decir, cuando esto le diéramos lo que ya vimos de corrida de escritorio, nos va a mostrar el siguiente mensaje, de un mensaje. Esto es lo que nos está preguntando. Luego aquí en esta variable llamada mensaje, escribimos en este caso hola mundo. Y por último mostramos el mensaje, es decir, esto que nosotros ingresamos aquí en esta variable lo mostramos aquí y terminamos. Lo que sería la corrida de escritorio dice de un mensaje, nos aparece este mensaje, escribimos en esta variable hola mundo y mostramos, escribe mensaje y mostramos hola mundo. Para la siguiente pseudocódigo, estas ya son estructuras condicionales. La primera es la estructura condicional simple, es decir, cuando nada más se tiene una alternativa, es decir, una condición. Decimos, si la condición es verdadera, entonces realiza el proceso y termina. Pero, ¿qué pasa si tenemos una estructura condicional simple con dos alternativas? Tenemos si la condición es verdadera, entonces realiza los procesos. Si no, es decir, si esta condición es falsa, realiza estos procesos y termina. Como ven, estas estructuras en pseudocódigo son muy similares a su contraparte en diagrama de flujo. Seguimos la estructura condicional compuesta cuando tenemos dos instrucciones o dos condiciones simples unidas por un operador booleano. Se hacen los procesos, si no se cumple, viene el si no, se hace otro proceso y termina. Luego viene la estructura condicional múltiple. Esta se usa mucho cuando tenemos que elegir varias opciones como un menú. Tenemos la condición. Si la condición es el proceso 1, se hace todo lo que se requiere, es decir, todas las instrucciones que se cuentan del
Si la condición es el proceso 2, al igual se hacen todo lo que se requiera, es decir, todas las instrucciones y así sucesivamente. Pero si no es ninguna de las anteriores, se va al si no y se hace lo que se requiere y termina. Para los pseudocódigo de ciclos por repetición, es decir, tenemos el ciclo de iteración que para ustedes puede ser mencionado como ciclo for. Desde inicio hasta condición hacer. Se hacen todos los procesos, se puede poner fin desde o bien se puede utilizar siguiente desde. Al decir siguiente desde la instrucción para un incremento o un decremento. Para la estructura de ciclo de condición de entrada, o mejor conocido como while, decimos mientras la condición sea verdadera, hacer todos los procesos. Estos procesos pueden ser captura, despliegue, condiciones, etc. Se tiene incremento, decremento y se termina el mientras. ¿Cuándo va a terminar esta condición? Cuando esta condición sea falsa. Y tenemos la siguiente estructura que es ciclo por repetición, es decir, cuando la estructura es de ciclo de condición de salida, es decir, llamado también do while. Decimos repetir procesos, incremento, decremento, hasta que la condición sea verdadera, es decir, que si esta condición es falsa, va a regresar y hacer los procesos. Va a terminar cuando esta condición se cumple. Y ya para finalizar, tenemos lo que son los módulos, es decir, por métodos tenemos dos tipos. Tenemos los que no regresan valor, llamados procedimientos, y los que sí regresan valor, llamados funciones. Tenemos el procedimiento, el nombre del procedimiento, los procesos que requiramos y fin del procedimiento. Tenemos el método que sí regresa valor, tenemos la función, el nombre que le damos a la función, los procesos estos que se requieran. Regresa un valor. Este valor que regresa puede regresar aquí mismo, puede regresar a otro método o puede regresar a la parte de ese pseudocódigo que lo llamó. Y con esto damos por terminado este video. Si les gustó, dale like, deja tus comentarios. Muchas gracias por tu atención. Espero que haya servido mucho este video y que les haya sido de utilidad. Gracias por todo.